Cuando los argumentos se desmoronan, solo queda la victimización. Pero, ¿qué ocurre cuando el verdugo quiere disfrazarse de víctima? Gonzalo Boye, el abogado más polémico del independentismo catalán, comparece en el Congreso con una denuncia explosiva. Sin embargo, una figura no está dispuesta a dejar que su discurso pase sin respuesta. Cayetana Álvarez de Toledo entra en escena, y lo que sucede después es uno de los zascas más contundentes de la política española. Prepárate, porque esto no te lo puedes perder. Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado de Carles Puigdemont y otras figuras del independentismo catalán, compareció en el Congreso de los Diputados con una declaración incendiaria. Afirmó que los políticos independentistas habían sido víctimas de delitos de odio y que el Estado español no los había protegido durante el proceso del Procés. Su postura buscaba pintar un cuadro de injusticia y desprotección institucional. Pero lo que Boye no esperaba era la reacción de los representantes parlamentarios. Y mucho menos, la intervención afilada y sin contemplaciones de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP y conocida por no morderse la lengua cuando de defender sus principios se trata. Boye se presentó como un defensor de los derechos humanos, alegando que el independentismo había sufrido una persecución judicial injusta y que sus representados habían sido objeto de odio sistemático. Su discurso intentó convencer a los presentes de que las instituciones del Estado fallaron en proteger los derechos de los independentistas durante los años más tensos del proceso. Sin embargo, la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos partidos de izquierda como Sumar y ERC, no respaldaron su teoría. Esta falta de apoyo dejó a Boye en una posición delicada, mostrando que su narrativa tenía más agujeros que una tela desgastada. Cuando llegó el turno de Cayetana Álvarez de Toledo, el aire en el Congreso se cargó de tensión. Con su estilo directo y contundente, se dirigió a Gonzalo Boye con una calma calculada que anticipaba un golpe demoledor. La diputada del PP no hizo concesiones y con una mirada firme lanzó su primer dardo. No es odio lo que ustedes sufrieron, es justicia lo que ustedes temen. Estas palabras resonaron en el hemiciclo como un martillo golpeando una campana. La claridad de su afirmación dejó a muchos presentes sin aliento. No era una frase lanzada al azar, era una acusación directa contra la estrategia de victimización del independentismo. Álvarez de Toledo fue desgranando las contradicciones del discurso de Boye, recordando cómo el independentismo catalán había vulnerado sistemáticamente las leyes y luego intentado presentarse como víctima de una supuesta persecución. Además, Cayetana aprovechó para señalar el pasado polémico de Boye, recordando sus antecedentes y acusándolo de ser un mercenario del odio, alguien que utiliza la ley no para defender derechos, sino para socavar el Estado de Derecho y legitimar actos ilegales. Cada palabra era un golpe calculado, y Boye no encontraba la manera de esquivar los zascas que le lanzaba la diputada. Su intervención terminó con una frase lapidaria. No nos pidan que tomemos en serio sus quejas cuando lo que buscan es dinamitar la democracia desde dentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie en la sala podía negar que Cayetana había puesto las cartas sobre la mesa con una claridad que era difícil de refutar. Tras el demoledor discurso de Cayetana, el Congreso quedó dividido en dos reacciones evidentes. Por un lado, estaban aquellos que aplaudían la valentía y precisión de Álvarez de Toledo, celebrando su capacidad de decir en voz alta lo que muchos pensaban. Por otro lado, los defensores del independentismo intentaban recomponerse, pero incluso ellos parecían incómodos con las palabras de Boye. Sumar y ERC, que podrían haber respaldado a Boye en otras circunstancias, optaron por distanciarse. Sumar, en una intervención tibia, señaló que los delitos de odio son graves pero que no compartían la visión de victimización expuesta por Boye. ERC fue aún más directa, recordando que la estrategia independentista debe basarse en la política y no en la judicialización de las diferencias. Boye intentó responder con una defensa más agresiva, pero el daño ya estaba hecho. Su posición quedó desautorizada no solo por la oposición del PP y Vox, sino también por aquellos que deberían haber sido sus aliados naturales. Su denuncia se desinfló ante los ojos de todos los presentes y quedó claro que su estrategia no había surtido efecto. La sesión del Congreso se convirtió en un escaparate de cómo una narrativa débil puede ser desmontada con argumentos sólidos y determinación. La imagen de Boye intentando justificar lo injustificable quedó grabada en la mente de todos los que siguieron el debate. El enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Gonzalo Boye no quedó encerrado en las paredes del Congreso. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de clips y comentarios sobre el choque dialéctico. Hashtags como #Cayetana desmonta a Boye y #Justicia no odio se convirtieron en tendencia, con miles de usuarios aplaudiendo la claridad y firmeza de la diputada del PP. Medios de comunicación de todos los espectros ideológicos dedicaron tiempo a analizar el momento.
Programas de debate televisivo como El Cascabel y Al Rojo Vivo mostraron los fragmentos más destacados de la intervención de Cayetana. Mientras algunos defendían a Boye como un luchador por los derechos de los independentistas, la mayoría de analistas coincidían en que su discurso había quedado en evidencia frente a los argumentos de Álvarez de Toledo. Además, este intercambio puso en el foco el papel de los abogados en el proceso independentista y como algunos, como Boye, son percibidos más como agitadores políticos que como defensores legítimos de derechos. Cayetana, con su intervención, logró reencauzar el debate hacia una defensa del Estado de Derecho y dejó claro que no todo vale en política. La opinión pública quedó polarizada, pero el mensaje de que la justicia no puede ser manipulada por intereses políticos caló hondo. Para muchos, este fue un recordatorio de que la verdad y la legalidad aún tienen defensores en el escenario político español. El repaso de Cayetana Álvarez de Toledo a Gonzalo Boye fue mucho más que una simple confrontación parlamentaria, fue un choque de ideologías, de visiones políticas y de estrategias comunicativas. En una arena donde cada palabra pesa como una losa, Cayetana supo manejar su intervención con una precisión quirúrgica. No se limitó a criticar las afirmaciones de Boye, sino que desarmó pieza por pieza el discurso victimista del independentismo, poniendo en evidencia sus contradicciones y dejando claro que la justicia no puede ni debe ser manipulada por intereses políticos particulares. Este enfrentamiento en el Congreso simbolizó algo más profundo, el pulso constante entre quienes defienden el orden constitucional y quienes buscan reinterpretar la legalidad a su conveniencia. Cayetana, con su estilo directo y sin filtros, recordó a todos que en una democracia consolidada no hay espacio para tergiversar los hechos. Cada una de sus frases fue una defensa férrea del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley, algo que resonó con fuerza tanto dentro del hemiciclo como fuera de él. Pero el impacto no terminó en ese momento. Las redes sociales y los medios de comunicación convirtieron este debate en una conversación nacional. Programas de tertulia y noticias de prime time ofrecieron análisis detallados, mientras los ciudadanos discutían acaloradamente sobre lo que habían presenciado. Algunos aplaudieron la valentía de Cayetana por decir lo que muchos piensan, mientras otros intentaban defender a Boye, señalando su papel como abogado. Sin embargo, el consenso fue claro. El discurso de Cayetana no solo fue contundente, sino también necesario en un momento en el que la verdad y la justicia parecen, en ocasiones, estar bajo asedio. Este episodio también subrayó una realidad incómoda. En una España cada vez más polarizada, los discursos sólidos y bien argumentados son más necesarios que nunca. Cayetana Álvarez de Toledo no solo defendió una postura política, defendió los principios de la democracia, la imparcialidad judicial y la importancia de no permitir que el odio y el victimismo distorsionen la verdad. Si algo quedó claro después de este repaso, es que la política española sigue siendo un terreno de debate encendido, donde cada palabra y cada gesto pueden cambiar la percepción de miles de personas. Para quienes creen en la justicia, el respeto a la legalidad y el diálogo sin dobles discursos, este enfrentamiento fue una demostración de que aún hay figuras dispuestas a dar la cara y decir lo que piensan, sin miedo a las consecuencias. Así que, si quieres mantenerte informado de los debates más intensos, las polémicas más explosivas y los escándalos que marcan la agenda política y mediática en España, suscríbete a TV con Lupa. Aquí no encontrarás censura ni narrativas prefabricadas, solo la verdad, analizada y expuesta con total claridad. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde destaparemos más controversias que otros prefieren ignorar.